Bueno, entonces el tema de hoy va a ser exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Este tema es muy importante porque la mayoría de las personas confunden y a todos les parece que es lo mismo lo uno que lo otro. Y resulta de que no es lo mismo. Y por eso debemos tener muy claro lo que es el esoterismo, el pseudoesoterismo y el exoterismo. Empecemos con el exoterismo, que es todo el conocimiento que uno recibe a lo largo del mundo exterior, ¿sí? Desde las cosas que nos enseña la mamá cuando pequeños, luego en los colegios, en el kinder, en el bachillerato y en la universidad, y todo eso es conocimiento exotérico. Ese conocimiento exotérico lo recibe la personalidad, no la conciencia. Y está formado por todo, lo que ustedes quieran. Libros, cuadernos, investigaciones, miles de cosas que se van a escuchar, ¿sí? O a aprender durante la existencia. La identificación nos va a sacar del camino iniciático, ¿sí? Eh, Indudablemente, sí, que si nosotros somos serios, pues no debemos permitir mezclar una cosa pura con una cosa impura. Bien, entonces sigamos adelante. En el pseudoesoterismo, sí, ¿qué es lo que se busca? Sí, se busca que las personas se distraigan intelectualmente, sí, con cantidades de cosas que son muy llamativas, sí, pero que no nos llevan a uno hacia ningún lugar. Bien, si entendemos, ¿sí?, que eso no sirve, pues tenemos que saber por qué no. Entonces, ¿qué buscan los grupos pseudoesotéricos? Ningún de los tres factores de la revolución: el nacimiento, la muerte y la humanidad. Sí. Todos los grupos pseudoesotéricos lo hacen con ánimo comercial, o sea que están buscando o tienen de por medio el dinero, ¿sí?, y lucrarse, y eso realmente no sirve. Si nosotros vemos, por ejemplo, en un curso que esté dedicado al esoterismo, ¿sí?, los tres factores son el fundamento: aprender a morir, aprender a estar en vigilia, en estado de alerta, descubrir los defectos, enjuiciarlos y eliminarlos, ¿sí? En el segundo factor, que es el nacimiento espiritual, se busca que las personas logren la castidad, que no vuelvan a perder su energía creadora, porque la energía creadora dentro de nosotros es Dios. Si nosotros vamos a desarrollar nuestro Dios interior, pues no podemos estar enseñando algo que nos lleve o nos conduzca hacia la fornicación. Entonces, lo primero que un verdadero esoterista necesita es lograr la castidad. Y esa castidad la logra para poder empezar el camino iniciático. Si no logra la castidad, tampoco inicia el proceso iniciático. Entonces, debemos tener en cuenta ese otro factor. Ahora, como esto es una obra de amor, pues el alimento es de amor. Y es el servicio que nosotros vamos a hacer a la humanidad. ¿Cómo le vamos a enseñar? Sí, el trabajo de la autorrealización. Indudablemente que en todos esos cursos y cosas que dictan las distintas escuelas pseudoesotéricos no se cumple ninguno de esos tres factores. Entonces, cuando uno quiere buscar si una escuela sirve o no sirve, lo primero que tiene que buscar es los tres factores. Si tiene los tres factores, está bien.
¿sí? Pero esto es muy serio, ¿sí? Porque es llegar a conocerse uno a sí mismo, pues es lograr convertirse en uno con su propio ser y no admite en ningún momento cosas de tipo intelectual ni, ni cosas parecidas. Bien, entonces en el pseudoesoterismo fascinan a todo el mundo con cursos de ángeles, de velas, de esto, de lo que ustedes quieran. Eso no sirve para nada, es perdedera de tiempo. Cuando ya uno empieza a trabajar con su ser va a ser el que lo va a guiar desde que empieza hasta que termine. Sí. No lo va a guiar ningún personaje en el mundo físico, sino el ser mismo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta en este asunto. Bien, eh, si nosotros sabemos distinguir una escuela pseudoesotérica de una escuela esotérica, pues no vamos a cometer errores. Sí. Eh, el conocimiento pseudoesotérico se recibe también con la personalidad, así como todo el exoterismo se recibió con la personalidad, este también con la personalidad. No es la conciencia la que va a recibir el curso. Bien. Cuando nosotros vemos qué es el conocimiento esotérico, sí, el conocimiento esotérico con ese, es el conocimiento de nuestro propio ser, el conocimiento de sí mismo. Ese conocimiento no lo podemos encontrar por fuera, siempre lo vamos a encontrar en el interior nuestro. Sí. Y ese conocimiento va a llegar a nosotros de parte del padre y la madre, dos partes internas fundamentales, ¿sí? Que nos van a guiar, nos van a orientar y nos van a enseñar de labios a oídos. O sea, no lo podemos encontrar por fuera jamás. Entonces, no está en libros. Hay muchos maestros que han escrito libros, ¿sí? Pero son guías. Cuando uno empieza a trabajar, el que lo guía a uno es su propio ser, ¿sí? Y es conocimiento interior, ¿sí? No puede ser escuchado por nadie ni recibido por nadie, sino uno mismo. Ese conocimiento interior está en el microcosmos hombre. Cada individuo, cada ser tiene su propio conocimiento. ¿Sí? Y ese conocimiento que es del ser es lo que nosotros vamos a recibir. En el conocimiento esotérico, ¿sí? El despertar de la conciencia viene cuando uno muere en sí mismo. O sea que al eliminar cualquiera de nuestros defectos, ¿sí? Esa conciencia que se libera, que estaba atrapada, es la que nos va a enseñar a nosotros, ¿sí? Nos va a dar toda la sabiduría que tenía ese defecto, para no volver a caer en él. Entonces, de ahí en adelante, si ustedes quieren despertar conciencia, pues tienen que morir en sí mismos. No hay otra forma de despertar la conciencia que no sea a través de la muerte directa. Cuando uno quiere, sí, avanzar dentro del conocimiento interior, pues tienen que fabricar unos cuerpos internos, ¿sí? Que son donde, y cada uno de ellos con su propia sabiduría, porque cada cuerpo de esos tiene su propia conciencia. Y en la medida en que vamos fabricando el cuerpo, ¿sí? Se van creando, va despertando nuestro ser. Esos conocimientos van a llegar con el ascenso del Kundalini dentro de nosotros. ¿Sí? Cada vértebra de cada cuerpo, si son 7 cuerpos, tenemos 7 columnas vertebrales, y cada una de esas columnas tiene sus propias vértebras y cada vértebra tiene su propia sabiduría. ¿Sí? Entonces, las facultades, los poderes, vienen relacionados directamente con las iniciaciones. Las iniciaciones son del fuego,
¿sí? Y esas iniciaciones que el fuego va a hacer dentro de nosotros son las que nos van a dar la maestría. ¿Sí? No podemos esperar que la maestría vengan a despertarnos con una varita mágica, sino que nos la vamos a ganar. Con mucha dificultad, porque aquí las dificultades van a aparecer en función de los defectos que tenemos. Bien. Entonces, cada persona va a ir haciendo su propio avance. Esos avances son secretos, no se deben revelar al mundo externo, ¿sí? Porque son cosas que le pertenecen a nuestro propio ser. Y hay que respetar toda esa parte de allá. Bien. Como nos vamos a ir conociendo a sí mismos, pues nos vamos a dar cuenta de que cada cuerpo y cada centro de la máquina tienen sus propias funciones y que esas funciones, ¿sí?, nos van a permitir el despertar de la conciencia cuando nosotros las conocemos. Tenemos un cuerpo mental, ese cuerpo mental tiene muchos problemas, ¿sí?, y esos problemas que origina el cuerpo mental en nosotros, pues, analicen. Sí. Si el cuerpo mental origina las creencias, las teorías, los conceptos, las opiniones, nosotros tenemos que eliminar todas esas creencias, porque las creencias son para los bobos. Sí. Nosotros aquí vamos a aprender a vivenciar directamente en la medida en que vamos avanzando en nuestro trabajo. Es vivencia directa, conocimiento directo de nuestro ser. Sí. Nada queda para que otra persona nos oriente, ¿sí?, porque cada uno va a hacer su propio trabajo. Es el trabajo esotérico que se ha enseñado a lo largo de las conferencias. Bien. Esta conferencia está en el temario con el propósito de que las personas no se refundan. Por lo general, todas las personas que fracasan en el trabajo esotérico terminan refugiadas en el pseudoesoterismo. Y ahí sí creen que van bien. Pero realmente, siendo francos, la única manera de avanzar es haciendo el trabajo esotérico y pasando las difíciles y duras pruebas con el mundo interior. Bien. ¿Sí? Entonces, listo. Lo fundamental, pues, es no dejarnos enredar. Es sacar todo ese mundo de teorías, cosas tontas que no nos llevan a ningún lado para poder avanzar en la búsqueda de nuestro propio ser y en la fusión con nuestro propio ser que se da en la fabricación de dos cuerpos en el trabajo iniciático. Bien, entonces, si comprendemos bien que la síntesis del trabajo iniciático son los tres factores, si una escuela pseudoesotérica no presenta esos tres factores es porque o no sabe de ellos, ¿sí?, o no sabe ni para dónde está orientando a la gente. Bien, listo. Si nosotros podemos andar con sigilo en el trabajo, si no nos dejamos engañar ni bobeamos con esto, vamos a llegar a la meta. Pero sí, la meta no es cuestión de una creencia ni de una teoría, sino de una vivencia. Y esas vivencias están con cada práctica que hacemos. Sí. Aquí lo primero que se le enseña a la gente, sí, que la práctica es la que hace al maestro. ¿Sí? Si la persona no practica lo que está enseñando, ¿sí?, pues realmente está desviada totalmente del trabajo. Bien, listo. Sí. Ahora sí, pregunten. Dijo que empezamos cuando logremos la castidad. ¿Cómo lograrla? No volviendo a replicar, ¿sí?, logrando eliminar al yo replicario, porque mientras ese paciente viva en nuestra psicología,
nunca vamos a tener castidad. Juan Carlos, en esta crisis actual, ¿es pseudoesotérico el yo apocalíptico? Pues yo, ese es el tema aparte. No tenemos otro deber que morir. Si alguien aquí nos dice ahorita que el planeta está llegando a los 8.000 millones de habitantes, si nosotros pensamos con franqueza, de los 8.000 millones de habitantes a todos les van a cobrar. Y el cobro viene con la pérdida del cuerpo físico. Entonces, preparémonos para morir. No busquemos salidas ni evasivas para eso. La única manera de uno prepararse para morir es aprendiendo a morir, aprendiendo a nacer y despertando la conciencia como tiene que hacerse. No soñando con que nos van a sacar en una nave y nos van a llevar para tal lado. No. Aquí vinimos fue a tomar un curso de ser donde el objetivo era unirnos con él. Si esta escuela no funcionó, pues hay que limpiarla, porque está muy degeneradita. ¿Sí? Si la escuela está así degenerada, pues hay que hacer un cambio. Cuando el sol se da cuenta de que la cosecha fracasó, pues la quita. Y él es el que maneja el asunto. Entonces, aquí vinimos a autorrealizar. Y si no hemos trabajado en la autorrealización, por muchos motivos será, pero el propósito es ese, no hay otro. Pregunta, ¿qué puede decirnos sobre los rituales que trajo el maestro Samael y que se siguen haciendo en algunas escuelas gnósticas? Ahí me da la impresión de que se pierde mucho tiempo y se están moviendo unas fuerzas. Están moviendo unas fuerzas que si la persona no está trabajando seriamente, lo van a torcer, lo van a llevar para otro lado. Sí, el maestro Ravolú decidió quitar, él decidió quitar los rituales porque estaban haciendo más daño que bien. Sí. Si las personas no tienen la castidad y están en esos rituales, están empeorando. Si las personas no están muriendo y están en esos rituales, pues ellos no están haciendo nada con respecto al objetivo. Sí. Bien. ¿Cómo despierto mi conciencia de manera que no se vuelva algo mecánico el eliminar los yoes? Bueno, cada defecto tiene su propia sabiduría. La persona que verdaderamente está trabajando, eliminando los defectos, se da cuenta de que cada yo es importante y es necesario. Mecánico no se vuelve sino la persona que no se sabe autoobservar, que no maneja su vigilia, ¿sí? Que no está en estado de alerta. ¿Sí? Ese personaje está permitiendo que el yo actúe directamente, ¿sí? A cada momento. Entonces, si la persona está en estado de alerta y vigilia, o sea, está concentrado, está centrando su conciencia toda hora en eso. La conciencia no admite nada que sea mecánico ni repetido. Atento. ¿Por qué hay prácticas pseudoesotéricas que funcionan? Ejemplo, baños, riegos, etcétera. Bueno, ¿funcionan para qué? Porque si uno se va a autorrealizar, ¿sí? ¿De qué le sirve un bañito con agua de 7 ríos? ¿Sí? ¿O de qué le puede servir, ¿sí? Bañarse con hierbas y hacer el si eso no origina ningún tipo de cambio real? Sí, sí, claro. O si sigue fornicando, si no se tiene la castidad, pues cada vez que derrama la energía creadora sexual, 20 millones de átomos están pasando a involucionar. ¿Sí?
Y eso es lo primero que tiene que comprender en la eliminación del yo fornicario. Sí. Que está poniendo a involucionar toda su envoltura seminal. Teniendo en cuenta los acontecimientos trágicos que irán ocurriendo en los próximos 20 años, ¿usted recomendaría que sería lo más conveniente irnos a vivir al campo con nuestra pareja? Yo le digo que vivir en el campo con su pareja tiene cosas muy ventajosas, ¿sí? Pero no es que nosotros estemos recomendando que se vayan a vivir al campo con la pareja, ¿sí? Porque, a ver, ¿sí? Observa todo lo que sucede con la polución en el diario vivir. En una ciudad estamos recibiendo el impacto de los miles o millones de camiones, autos y demás que están polucionando la atmósfera. Cualquier estudiante gnóstico debe saber que el alimento principal que nosotros tenemos en el planeta es el aire. Sí. Si estamos con ese aire contaminado, pues ese alimento está funcionando mal. Sí. Pero póngale las poluciones que hay. Existen en las ciudades las poluciones visuales, con cada uno de los avisos, afiches, cosas que ponen. En cada poste encuentra uno un afiche distinto. Bien. Todo eso está alterando la psicología. Está originando estrés. Sí. Bien. Ahora, coja usted el ruido. El ruido de todos los automotores y máquinas y demás cosas de una ciudad es tenaz y lo tiene que recibir la misma psiquis. Bien. Entonces, también implica, ¿sí?, que nosotros nos hagamos conscientes de eso. Ahora, en el campo, uno entra en contacto con los hermanos menores, ¿sí? Y los hermanos menores son los animales, ¿sí?, y los otros, los árboles y demás. Ellos también nos están colaborando. ¿Sí? Si nosotros, ¿sí?, no somos conscientes de esas cositas, pues indudablemente estamos viviendo entre la polución. Coja usted cualquier ciudad para que vea que está llena de alcantarillas. Todas las alcantarillas les van a desembocar a los ríos y los ríos están contaminados. Estamos contaminando las aguas también. Sí. Por todas partes que usted analice, va a darse cuenta de que estamos metidos en una polución. Sí. Tratamos de hacernos conscientes, pero tenemos que mejorar el medio y la misma vida porque estamos muy degenerados. Vea usted todo lo que son los transgénicos, los anabólicos y demás cosas que están íntimamente relacionados con nuestros alimentos. El segundo alimento de importancia, que es la comida, ¿sí?, está totalmente alterado. ¿Sí? Y entonces, pues, no podemos esperar mucho de ahí. ¿Sí? Miren lo que ha sucedido ahorita, cómo se han regenerado muchas cositas, ¿sí?, por el hecho de que el ser humano no vaya a las playas, no haga no se meta aquí o allí, ¿sí?, que esté guardado. Bien. Entonces, ahí puede uno ver si en unos pocos meses está el reino animal intentando manifestarse en una forma diferente. Sí. Ahora, ¿qué diremos de los vegetales? Los vegetales con sus semillas alteradas, sí, son un verdadero veneno. Sí. Intoxican al cuerpo físico. Sí. Entonces, reflexionemos un poquitico para ver si podemos seguir comiendo de eso o tenemos que preparar alimentos nosotros mismos. ¿Sí? Bueno. La meditación ayuda al trabajo. La meditación. Aquí. Sí. Nosotros tenemos que aprender a usar las herramientas que nos dan. Sí. Poseemos 7 centros y no los hemos estudiado. Sí. Cuando los centros superiores asisten a los centros inferiores, nosotros comenzamos a comprender muchos errores. ¿Sí? Y
lo hacemos a través de la técnica de la meditación. ¿Sí? La técnica de la meditación nos permite llegar a la comprensión y la comprensión nos permite eliminar los defectos o los errores que estamos cometiendo. ¿Sí? De eso se trata. ¿Qué debemos hacer para ganarnos Dharma? Se gana cuando uno obra correctamente. ¿Sí? Y en la acción consciente, ¿sí? Para poder uno trasladar fondos todos los días, necesita tener ingresos. ¿Sí? Y esos ingresos, esos dharmas nos los vamos ganando a través del servicio a la humanidad. En una conferencia lo vi explicar que al invocar al maestro Ravolú, las 2 primeras veces que lo conjuraba no era, y a la tercera era. ¿Cómo se da eso? ¿Viene otra entidad haciéndose pasar por el maestro? ¿Y cómo podemos desenmascarar a alguien que se hace pasar en el físico por maestro? Sí, en el físico, si tú estás serio y estás en contacto con tu ser te muestra toda esa cantidad de personajes que realmente vienen a engañar y a tratar de que las personas cojan por un camino equivocado. Sí. El ser le hace sentir a uno que algo está mal. Sí. Y lo lleva hasta que usted comprueba la realidad. Sí. Cuando uno invoca a un maestro, sí, en la primera invocación no llega. Sí. En la segunda puede que llegue o puede que todavía no llegue. Pero si usted lo está conjurando, que fue lo que se enseñó, usted con la conjuración sabe si lo están tratando de engañar o no. Sí. El maestro Ravolú nos enseñó a nosotros, ¿sí?, que nosotros teníamos que pedirle la espada a alguien que se hace pasar por maestro. ¿Sí? Y vamos a descubrir unos casos que son verdaderamente ridículos. ¿Sí? Alguien con una multitud de gente que lo sigue, ¿sí?, internamente no tiene ni espada ni nada que tenga que ver. El que no tiene espada es porque no ha empezado el trabajo. Y ahí ya lo podemos descubrir nosotros mismos. Pero si nosotros no practicamos, pues nos vamos a dejar engañar de todos estos pseudoesoteristas. ¿Cómo saber cuándo un defecto está en el centro instintivo? Usted va a ver en dónde se está moviendo. ¿Sí? Si está en el centro instintivo, si está en el centro sexual, si viene del centro emocional, si está en el centro intelectual, ¿sí?, o en el centro motor, ¿sí?, ya dueño del sistema motor instintivo sexual. ¿Sí? Uno mismo lo descubre. ¿Sí? No hay necesidad de ponernos aquí a crearle un catálogo de clasificación. Se necesita es autoobservarse. La autoobservación es algo que le pertenece a la conciencia. ¿Sí? Y el centro de la conciencia es Buddhi, el emocional superior. ¿Sí? Entonces, si uno se está autoobservando, descubre, ¿sí?, el elemento que está originando la falla. Bueno, ¿cuál es la manera más efectiva y rápida de salir en astral? Si no se practica, nunca va a salir en astral. Pues uno puede salir en astral dormido, pero si usted no pone la vigilia desde antes de iniciar la práctica, es muy difícil. Sí. Porque los defectos hacen lo que quieren, ¿sí?, y usted no se da cuenta del defecto que está manipulando todo. Ya que habla de los centros superiores, la comunicación con los reinos animal, vegetal, solo es posible a través de esos centros. ¿Y cómo podemos acudir a la ayuda de esos centros?
Bueno, ahí me parece. Si la persona está despertando la conciencia, sí, los, los reinos vegetal y animal, sí, se van manifestando en el transcurso del tiempo. Sí. Usted va a llegar el día en que ve que una matica que usted ha cuidado viene a cuidarlo. Sí. Va a ver que un perro o un animalito, sí, viene a cuidarlo. Sí. Y resulta que ellos lo están haciendo, sí, con su conciencia. Sí. La poca conciencia que tiene el perrito, que puede ser más grande que la de uno. Sí, claro. Y usted mismo se va a dar cuenta de lo que pasa. Ellos le advierten a uno muchas cosas y le ayudan a avanzar en muchas cosas. ¿Cómo hacer para que los demás, por ejemplo la familia, no intervengan en el despertar de la conciencia si tienen otras creencias? Apegos y sacudas, sacúdase sin abuelo, porque sí, es muy raro que otras personas de la familia se interesen. Realmente es muy raro. Entonces, y si uno está trabajando el apego, pues, se desapega. ¿Podemos de alguna manera evitar que nos contagiemos del virus? Ya está preocupado por el virus. Sí. Bueno, sí, bueno, realmente el virus es preocupante para las personas mayores, sí, para las personas viejas, como nosotros, o como yo, sí. Pero para los otros, si se contagian y se recuperan, pues ya quedan vacunados contra eso. Sí, que ya después de que el cuerpo, el organismo, crea las defensas, el centro instintivo, crea las defensas, ya queda uno curado de por vida para ese virus. Sí. Bien. Los niños son un poco más receptivos, sí, y las defensas de ellas no están todavía totalmente desarrolladas. Lamentablemente a la sociedad nuestra, con esas dichosas vacunas, sí, le mataron una posibilidad de que nosotros desarrolláramos bien el centro instintivo. Sí, se alteraron cosas. Sí. Si queremos, sí, aquí por lo menos en las conferencias nosotros les recomendábamos a todos los padres que tenían hijos que no llevaran a sus hijos a que lo vacunaran, porque los están infectando directamente. Sí. Bien. Es contradictorio con lo que dicen los médicos, pero es que en este planeta no hay médicos. Sí. Todos los que hay son bribones intelectuales. Sí. Y lamentablemente nosotros nos confiamos en ellos. Sí. Lamentablemente por la ignorancia en que vivimos y en la inconsciencia en que estamos. Realmente el ser de uno es el que tiene que curar el cuerpo físico de uno. El padre es el encargado de dirigir todo eso. Sí. Pero ustedes van a ver que en el interior nuestro tenemos unos mecanismos impresionantes que solamente es posible evidenciarlos, sí, hablando con los grandes maestros que viven en el interior de nosotros. Sí. Ustedes tienen un maestro que es el maestro Rafael, que él tiene que resolver toda la problemática de la salud. Sí. Hay que aprender a invocarlo. Sí. Hay que aprender a conectarnos con él. Sí. Para cada cosa que sentimos. Sí. Pero aquí salimos como locos a que nos metan una tonelada de pastillas, sí, y nos terminen de afectar, porque todas las drogas que tiene el ser humano en el planeta son tóxicas y están dañando el funcionamiento de otras partes del organismo. Sí, y estamos acumulando toxinas en el interior nuestro que tarde o temprano nos van a llevar a la muerte. Sí. Entonces, nos puede quitar el dolor o calmar el dolor en unos momentos, pero después las cosas se invierten. Sí. Existen sistemas de medicina que ni siquiera nosotros los conocemos. Sí.
donde no hay que hacer nada, simplemente un trabajo muy de desintoxicación del cuerpo físico. No lo sabemos, y ahí está el problema. Pero si aprendemos esto y si despertamos la conciencia, a cada uno lo van a ir orientando de cómo debe hacer con cada mal que le llegue. Sí. Nosotros estamos atrayendo el karma cuando estamos enfrentándonos a los defectos. Los mismos defectos buscan que nosotros perdamos el cuerpo, nos enfermemos, nos pasen cosas. Y aún así hay que aguantárselo para poder llegar a la meta. Don Guillermo, en la práctica de transmutación de fuerzas cósmicas, ¿se gana Dharma? Mucho. Se gana bastante Dharma. Sí. Y lo importante es vivenciarlo. Comprobar uno que la ley divina le paga por hacer esa transmutación. Sí. Cuando nosotros estamos entregándole esa energía de Sirio conscientemente al planeta, sí, no sabemos, sí, cuál es el número tan exagerado de chispas que están en este momento en la involución. Y ese número de chispas que están involucionando, sí, reciben una información, reciben una fuerza que les va a permitir cuando salgan de la involución volver a llegar al trabajo al que se vino en este planeta. Bueno, son algunas preguntas muy básicas. Dice, si uno no ha creado cuerpos, pero puede salir en el astral, puede hablar con cualquier defecto, podemos buscar al fornicario, por ejemplo. Claro, y la madre lo va a llevar y lo va a asistir hasta que lo elimine. Sí. Y él le va a dar a usted, o usted le puede descubrir todas las cositas que él hace para que usted pierda su energía. Ya nosotros habíamos visto por allá en los cursos, cuando reflexionábamos de la fornicación, de que no solamente existe la fornicación con la energía sexual, sino que fornicamos hablando, fornicamos pensando, ¿sí? Fornicamos cuando nos identificamos con cierto tipo de emociones. Entonces, todos los centros están entrando en involución. ¿Cómo puede hacerse para romper con esos yoes que le hacen a uno creer todo el tiempo que uno es muy bueno y que tiene pocos defectos? Bien. Eso es el falso sentimiento del ego, que lo hace a uno pensar de que uno es muy bueno, sí, y que ya tiene ganado el cielo. Sí. Pero realmente es pura falta de observación. Si uno mismo comienza a hacer un inventario de sus propios yoes, ¿sí?, se va a dar cuenta de que es un desastre, ¿sí?, que no tiene por qué creerse bueno ni sentirse bueno, porque estamos muy mal. ¿Sí? Y realmente la única manera de acabar con todo el ego es la cristificación. Si no vamos avanzando en una forma muy seria para esa cristificación, sí, estamos perdiendo el tiempo. Por eso nos sentimos tan santos y tan avanzados. ¿Sí? Sentirse bueno es una mala señal. Es una mala señal. Por eso decía el maestro, todo aquel que cree que va bien, ya va mal. ¿Sí? En cambio, cuando uno cree que va muy mal, es cuando va bien. Ahora sí, ya que por la pandemia todas las salas de conferencia abiertas al público se encuentran cerradas y somos muy pocos los que seguimos enseñando de manera virtual, ¿qué deberían hacer el resto de instructores que ya no están enseñando? Y bueno, la otra pregunta es, sí, ¿cómo afecta esto a nivel individual, ya que es un cambio muy brusco? Realmente todos estamos afectados. Nosotros habíamos hablado de que el 19 de noviembre
se daba la evaluación de todas las personas que pertenecían al conocimiento de sí mismo, a la gnosis del maestro Samael y a la del maestro Ravolú. Eso se dio y hasta ahí llegó. Ese día nos dijeron a nosotros, sí, que se cerraba la universidad. Sí. Nosotros estamos haciendo esfuerzos por mantener viva la cosa, pero cada uno tiene que ponerse a practicar. Sí. Como resultado a todo eso, sí, vino el maestro Samael y me dijo a mí, están enseñando lo que no practican. Sí. Ahí estaba una primera pista. Yo creo que debemos ponernos a practicar lo que estamos enseñando. Sí. Porque estamos engañando a la gente y somos una farsa. Sí. Que decimos una cosa, sí, y hacemos otra. Sí. Enseñamos a desdoblarse y no nos desdoblamos. Enseñamos a morir y no morimos. Tenemos los defectos en las narices, los puede ver cualquiera, pero lo único que no los puede ver es uno. Sí. Bien. Sabemos que estamos cometiendo muchos errores y tenemos que recoger esos errores y transformarlos, ¿sí?, para poder avanzar en la castidad. Y no lo hacemos. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Sí? La evaluación quedó hecha. ¿Sí? Ahora cada uno debe ponerse a ver qué es lo que está enseñando que no practica. ¿Sí? Para que comience a practicarlo, porque la práctica es la que hace el maestro. Aquí no lo va a lograr uno la maestría porque sabe mucho, porque ha leído muchos libros, nada de eso. ¿Qué ha practicado? ¿Qué ha vivenciado? ¿Qué conoce? Eso es lo que cuenta. ¿Sí? Ahora, ya estamos desconectados porque ahorita vienen otras cosas muy bravas para la humanidad. ¿Sí? Y cada día vamos a estar más desconectados. Y si las personas no están practicando por sí mismas, ¿de qué les sirvió lo que aprendieron? ¿Únicamente para ir a repetir como loros o ir a vivenciarlo? Listo. ¿Cuáles prácticas son indispensables cada día para empezar a lograr un avance real? Bueno, a mí me parece que el fundamento está en la concentración. Centrar la conciencia en la acción. Se ha enseñado en muchas partes, en la fase A, en la fase B, pero nadie lo sabe hacer. Bien. Fuera de la concentración, la autoobservación. Si uno se identifica con la vida, no se autoobserva. Entonces tiene que salir del estado de identificación para poder originar la autoobservación. Bien, ahí en esas dos, si la persona se sabe autoobservar, puede morir. Y puede darse cuenta de lo que el ego quiere que la persona haga. Entonces, listo. Si usted va a una práctica de sexo, sí, tiene que ser casto. Sí. En pensamientos, palabras y obras. ¿Sí? Y hasta en emociones, porque si no se maneja el sentimiento se lo lleva para donde quiera. Bueno, entonces, como el fundamento son los tres factores, muerte, nacimiento y sacrificio. Sí. Ahorita quedamos fuera del sacrificio, al haberse cerrado la universidad, el sacrificio quedó a un lado. Sí. Y la verdad es que si usted se pone a ver cuántos años le ha llevado lograr lo poquito que ha logrado, imagínense en los demás. Sí. Lo mismo. Sí. No van a tener tiempo para avanzar ni hacer nada. Pues yo creo que toca que nos dediquemos a practicar. Ahí en esas conferencias se tienen todas las prácticas, hay cerca de 80 prácticas, sí, para hacer.
Bueno, relacionando un poco con lo que acaba de decir, nos tenemos una pregunta que dice, ¿qué implicación tiene el COVID-19 en la divulgación de los 3 factores con el tema del sacrificio por la humanidad? Digamos, yo complementaría entonces, ¿cómo puede uno hacer el sacrificio por la humanidad? La verdad lo cerró, porque la cuestión del sacrificio por la humanidad requiere que uno le pueda explicar a la gente, que uno le pueda ayudar a la gente en esto. Yo me reunía con 15, 20 alumnos ahí en una salita, personas que ya tenían el conocimiento y que estaban tratando de ponerlo en práctica. Y hay muchos detallitos para corregir. De lo que a uno le enseñaron a la realidad, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, ahí estaba la cosa. Ahora, ya ahí nos habían avisado hace 20 años que el día 19 de noviembre de 1919, hasta ahí llegaba el trabajo. 2019. El 2019. Sí. Hasta ahí llegaba el trabajo. Y indudablemente que llegó. Vean ustedes que desde el punto de vista de sacrificio, ya lo que ustedes hacen por otras personas, que las personas no van a alcanzar a llegar a donde tienen que llegar. Y eso sí tiene el corazón bien metido el conocimiento. Pero de todas formas, el COVID también fue como una herramienta de la ley para cortar con todo, ¿no? Para cortar con todo. Porque a muchos nos avisaron de que venía el corte, ¿no? Y venía y llegó. Y llegó ahora uno está acostumbrado a el número de horas con los alumnos. Sí. Ahorita tenemos que coger eso para hacer otro tipo de prácticas, sí, y profundizar. Interiorizar el trabajo.